La pregunta 20 dice un varón de 29 años que refiere a aumento del volumen del hemiscroto derecho en forma rápida y progresiva. Entonces ya sabemos que hay una masa que está aumentando en forma rápida y entonces lo que debemos pensar es en cáncer. Al inicio indoloro porque el cáncer no duele, ¿no? Y luego con la sensación de pesadez y dolor del bajo vientre. Tiene antecedentes de haber sido operado de criptorquidia. Entonces ya tenemos una masa y tenemos criptorquidia. ¿Cuál es el factor más importante de riesgo para el cáncer testicular? Criptorquidia. Ya tenemos dos diagnósticos, dos factores que nos pueden hacer pensar en cáncer testicular. Obviamente, el diagnóstico más probable es cáncer, ¿no? La hernia, hidrocele, quiste y tuberculosis no tienen ninguna relación con el cuadro clínico, no tienen relación con la criptorquidia y tampoco tienen relación con la masa que está creciendo rápidamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer testicular, ¿no? De cáncer testicular, normalmente el cáncer testicular tenemos factores de riesgo. Hay la disgenesia gonadal que está formada por el síndrome de Klinefelter, ¿no? Ahí tenemos también la criptorquidia, la cual es la falta de descenso de testículos a bolsas escrotales, y la cual es un factor de riesgo para cáncer testicular. Nosotros tenemos que tener los testículos en las bolsas escrotales, ¿por qué? Porque si no los tenemos en las bolsas escrotales, lo vamos a tener en cavidad abdominal o en canal inguinal y eso aumenta la temperatura en los testículos. Y eso produce daño en las espermatogonias. Entonces, la criptorquidia es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de cáncer testicular. Inclusive cuando el paciente ya se operó de la criptorquidia, el riesgo no desaparece. Entonces, esos pacientes que se han operado de criptorquidia deben chequearse siempre examinarse el testículo, ¿no? Para ver si hay una zona de malignidad. Normalmente cuando es más alto, más posibilidades de cáncer. El cáncer testicular en vía abdominal tiene mayor riesgo de cáncer testicular que los de vía inguinal, ¿ya? Todos los factores de riesgo solamente son lo que vamos a hablar, y la criptorquidia es el factor más importante. Estos pacientes no tienen dolor en el testículo. Solamente 10% de los casos tienen dolor. Entonces, cuando hay una masa que crece rápidamente y no duele, la primera posibilidad es cáncer. ¿Ya? La pregunta 21 se postula como un factor etiopatogénico de hipertrofia prostática benigna. Nosotros ¿cómo se vio que la próstata dependía de algo, de una hormona? Cuando se examinaron los pacientes que eran los eunucos eran los que eran castrados, ¿no? Desde jóvenes para cuidar a las vírgenes. Hicieron seguimiento a esos pacientes y nunca desarrollaban cáncer ni hiperplasia prostática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la próstata depende de una hormona, que es la testosterona. La ausencia de testosterona hace que la próstata no crezca. Entonces, por esa razón, se pensó que obviamente la hiperplasia prostática tenía relación con la testosterona, ¿no? Entonces, la falta de frecuencia de relaciones sexuales no tiene ninguna relación con la hiperplasia prostática. El aumento de estrógenos y progesterona, obviamente menos, porque eso ocurre en las mujeres nada más. El cuello vesical estrecho y retención urinaria tampoco tiene relación, porque la causa de la obstrucción de la próstata es el crecimiento de la próstata hacia la luz de la uretra. No tiene nada que ver con el cuello. Entonces, es el factor hormonal, hormona testosterona. La hormona testosterona va a hacer que aumente la posibilidad de crecimiento de la glándula prostática, en los casos de factor etiogénico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la testosterona, vemos que la testosterona se mete dentro de la célula de la glándula prostática. Dentro del citoplasma de la célula prostática se puede encontrar una enzima, que se llama esa enzima la 5-alfa reductasa. Esa 5-alfa reductasa es una enzima que va a producir la degradación de la testosterona dentro del citoplasma. Cuando nosotros encontramos esta testosterona con la 5-alfa reductasa va a producir un metabolito que se llama la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es el metabolito activo que va a producir la duplicación, porque este dihidrotestosterona se va a meter dentro del núcleo de la célula prostática. Y al producirse dentro del núcleo de la célula prostática va a producir la transcripción y la duplicación del ADN. O sea, va a haber el crecimiento de la glándula prostática y la duplicación de la célula prostática. Y por eso se llama hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento de número de células. Entonces, ese es el origen de la hiperplasia prostática. Acuérdense que la próstata va a tener dos picos de crecimiento, uno es en la pubertad y otro es a partir de los 40, 50 años, cuando empieza a crecer la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Entonces, la respuesta es la E.
La pregunta 22 dice, el paciente de 23 años con antecedente de tuberculosis pulmonar actualmente acude por presentar hematuria macroscópica y pequeñas nodulaciones no dolorosas en ambos testículos. Obviamente, si están en esas nodulaciones, ¿dónde estarán? En la cola del epidimo, en ambas colas del epidimo. Entonces, si tenemos esos nódulos en la cola del epidimo, eso va a obstruir la salida de los espermatozoides, ¿no? Y si va a salir la salida de los espermatozoides, va a producir ¿qué cosa? Azoospermia. El diagnóstico más probable, obviamente, granuloma espermático ocurre frecuentemente cuando se ha lesionado el conducto deferente. Y eso ocurre más que todo cuando se hacen vasectomías, ¿no? Se forma un granuloma a nivel de la vasectomía y produce un dolor en esa zona. Hidrocele comunicante no tiene nada que ver con lo que hemos dicho con el caso de tuberculosis en el tracto urinario, porque el hidrocele comunicante quiere decir que existe líquido alrededor del testículo y ocurre generalmente en los niños. Eso se llama hidrocele comunicante y es una causa del aumento de volumen de la bolsa escrotal. La orquitis aguda obviamente no ocurre en tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es algo silente, lento, que normalmente testículos no duele y la orquitis aguda sí duele. Y eso, generalmente la orquitis aguda ocurre más que todo por gérmenes de transmisión sexual o gérmenes coliformes, ¿no? En la cual aparece repentinamente un germen y produce un dolor intenso en el testículo. Y seminoma, ¿qué hemos dicho? Seminoma es un tumor que no duele, es una masa indolora en el testículo, ¿no? Y no tiene relación con tuberculosis y tampoco tiene relación con hematuria. ¿Qué cosa nos hace pensar en tuberculosis acá? El antecedente de tuberculosis pulmonar. La hematuria es otro síntoma que en el cual nos puede hacer sospechar en tuberculosis. Y en tercer lugar es los nódulos en el epidimo. Nódulos en el epidimo. Entonces, obviamente la respuesta sería la respuesta C, ¿no? La única alternativa. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis, hemos dicho que el sitio más frecuente es en la cola del epidimo, ¿no? Y cuando hablamos de tuberculosis, el cuadro clínico de tuberculosis de síntomas generales ocurre solamente en el 20% de los casos. 20% de los casos. Más frecuente es la presencia de hematuria, la cual puede ser macroscópica o puede ser microscópica. La hematuria macroscópica ocurre solamente en el 10% de los casos y microscópicamente en el 50% de los casos. Cualquier paciente joven con hematuria sospecha de TB. Cualquier paciente de tercera edad con hematuria sospecha de cáncer. ¿Ya? Cualquier paciente de tercera edad de 60 a 70 años con hematuria sospecha de cáncer y cualquier paciente que tenga joven, que tenga hematuria, siempre debe empezar la posibilidad de TB, tuberculosis. Entonces, siempre la respuesta se va a hacer la orquiepimitis por TB, ¿no? La alternativa. Las otras no tienen una relación con el cuadro clínico. En la pregunta 23 dice, ¿cuál de los siguientes órganos se refistoliza con mayor frecuencia en la diverticulitis simoidea? O sea, aquí quiere decir que hay una comunicación entre el simoides, ¿no? Por la presencia de los divertículos con otros órganos. Estadísticamente, la vejiga es el sitio más frecuente y cuando hablamos de la estadística, vemos que el 8% de todos esos pacientes que tienen diverticulitis por simoides, generalmente van a presentar fístulas. ¿Ya? Y el 50% de todas esas fístulas corresponden de una comunicación de la vejiga con el simoides. Vejiga con simoides, el 50%. Y normalmente también pueden encontrarse otras fístulas que pueden ser fístulas vesicovaginales, ¿no? O colon vaginales, de lo cual ocurre solamente en el segundo caso de frecuencia un 25%, pero el más frecuente es el 50% de la vejiga con el simoides. ¿Ya? Y las fístulas cutáneas ocurre solamente cuando el paciente, más que todo, se ha hecho una cirugía previa, ¿no? de los divertículos y ocurren esas fístulas colon cutáneas, ¿no? Bueno, la respuesta sería, por estadística, la más frecuente es a nivel de la vejiga, fístula vesicocolónica, ¿no? La pregunta 24 dice, el mecanismo que permite que una infección urinaria baja produzca la migración de los uropatógenos hacia la pelvis renal depende de. Cuando nosotros hablamos de las infecciones urinarias, tenemos que hablar que la infección urinaria, la forma más frecuente es vía canalicular ascendente. ¿Cómo llega a esa forma más frecuente? Más que todo por el meato uretral. El meato uretral tiene receptores ya que hace que la bacteria migre hacia arriba. A través de la uretra migra hacia la vejiga y de la vejiga por el meato uretral se va por el uréter y hasta el riñón. Cuando nosotros hablamos de cuál es la causa por las cuales, cómo estas micobacterias ascienden, encontramos una estructura que se llaman
fimbrias, pilis o decinas. Las más importantes fimbrias o decinas o pilis son las de tipo 1 y de tipo P. De tipo P van a originar pielonefritis y de tipo 1 cistitis. Esas fimbrias, pilis, se unen al receptor en el urotelio, el tracto urinario, y se van a ir ascendiendo, pegándose a los receptores que existen en el urotelio, hasta llegar a la vejiga, y de la vejiga ir ascendiendo hacia el riñón. Y esa es la forma como la bacteria migra en forma caricular ascendente, gracias a esas fimbrias, adhesinas o pilis que existen en la bacteria. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es la causa por la cual se ocurre esa migración de los uropatógenos, la presencia de fimbrias, pilis o adhesinas va a permitir que la bacteria migre hacia arriba. El mecanismo de cistitis irritativa no tiene relación. La cistitis es una consecuencia de la infección urinaria. La concentración de urea y de ácidos orgánicos tampoco tienen relación, ¿no? De criptorquidia, tampoco menos todavía, ¿no? No tiene nada que ver el testículo con la infección urinaria. Y la existencia de la alternativa tampoco tiene relación, ¿no? De muchas cosas vesicales. Más que todo, la presencia de adhesinas, fimbrias y pilis en la bacteria es la que hace que los gérmenes coliformes se puedan adherir y ir su camino canicular ascendente hasta la vejiga y hasta el tracto urinario superior. La pregunta 25 dice: pacientes con abrupta baja de peso, refiere que se levanta en las mañanas sin molestias y al transcurso del día presenta dolor en el flanco derecho, el cual va en aumento y se alivia con el decúbito. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que cuando el paciente se cambia de posición le produce dolor. Entonces vamos a ver las posibilidades. Uno es el absceso retroperitoneal, no tendría ninguna relación con el cambio de posición. ¿Ya? El cambio de posición no va a producir el absceso retroperitoneal, no cambia de posición con el paciente, y aparte de un absceso da fiebre y malestar general, ¿no? La infección urinaria da igual, da síntomas irritativos, síntomas obstructivos urinarios, a la cual no refiere el paciente. Solamente un dolor en el flanco derecho, a la cual se alivia cuando el paciente se echa, ¿no? La pielonefrosis, la infección urinaria y abscesos son cuadros febriles, cuadros sintomáticos que no tendrían relación con el cuadro escrito en esta pregunta. Y TBC tampoco tendría relación, porque el TBC ¿qué síntomas da? Muchas veces da síntomas irritativos, obstructivos urinarios y nada más, o hematuria. No produce dolor con la cambio de posición. Lo único que puede producir dolor cuando cambia de posición es lo que se llama la tosis renal. La tosis renal es cuando el riñón se ha caído. Y cuando el riñón se ha caído quiere decir que el riñón está por debajo de su posición normal. ¿Ya? Normalmente ocurre más que todo en personas que han bajado de peso de forma sensible, y la grasa perirenal y los elementos del compartimiento posterior, realmente de la fase Zuckerland, la fase Gerota, no van a poder soportar al riñón y el riñón se cae. Y esa es la tosis renal. Y esa es la causa de ese dolor que el paciente puede tener. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está echado, el riñón vuelve a su sitio. Y cuando el paciente está parado, se cae. Y cuando se cae, ¿qué va a pasar con la arteria? La luz de la arteria va a disminuir. Y al disminuir la luz de la arteria, ¿qué va a ocurrir? Una disminución del flujo arterial a nivel renal, y eso puede ser la causa de dolor en el paciente, en la tosis renal. El paciente, la pregunta 26, dice: paciente de 16 años con antecedentes de dolor eventual del testículo izquierdo, que refiere que de hace 4 horas tiene dolor continuo y aumento en dicha zona. El diagnóstico más probable es un dolor intenso, que aparentemente en forma abrupta. Entonces la primera posibilidad es abrupta, dolor intenso, torsión testicular. ¿Qué ocasionó que el paciente tuviera un dolor eventual? Es lo que se llama testículo ascensor. Algunos pacientes tienen un testículo que cuando el paciente está desnudo, el testículo se sube hacia el canal inguinal, ¿ya? Y después, cuando está relajado, baja. Eso se llama testículo ascensor. Entonces, a veces el testículo ascensor puede producir dolor, y eso es un factor de riesgo para una torsión testicular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene un dolor continuo, abrupto, repentino del testículo, debemos pensar siempre en una torsión testicular. Un factor de riesgo: testículo ascensor. Es lo que estaba teniendo el paciente cuando decía que a veces tenía un dolor eventual. Entonces a veces el testículo subía, y al subir realmente podía girar el testículo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dolores en el testículo, vamos a hablar que existen diferentes causas de dolor en el testículo. Siempre que tenemos un dolor testicular podemos tener 3 posibilidades.
para diferenciar. Uno es torsión testicular, que tiene que resolverse antes de las 6 horas. Dos es la orquiepidemitis, que es la inflexión del testículo, y hemos dicho que la orquiepidemitis puede ser un cuadro agudo que puede producir fiebre, malestar general en el paciente, a diferencia de la torsión testicular que no produce fiebre. Y clínicamente ustedes hacen lo que se llama el signo de Prehn. El signo de Prehn levanta el testículo y calma el dolor. Y es un signo de la cual nos hace presumir la posibilidad de una torsión testicular, ¿ya? Aparte del cuadro clínico, el paciente tiene fiebre y el cuadro es más insidioso, o sea, no aparece la inflamación un día para otro, sino aparece gradualmente, ¿no? O sea, en forma más aguda, ¿no? Aparte de la fiebre, malestar general, ¿no? Por tal, una torsión testicular también es un cuadro agudo, pero no produce fiebre, ¿ya? Y el signo de Prehn es negativo. Y otra posibilidad que podemos encontrar es las diatemas orgánicas que se tuercen, que son como si fueran unas ampollas, esa es la torsión testicular, unas ampollas que se encuentran aquí, ¿no? Estos son rezagos embriológicos del conducto de Müller. Estos conductos de Müller generalmente son vesículas que tienen su pedículo y eso puede producir, cuando se tuerce, dolor. Y eso es lo que se llama clínicamente la torsión de diatema orgánica. Normalmente esta torsión no produce ninguna patología, esos pacientes pueden darle analgésicos, ¿no? Que calman el dolor, y lo que va a ocurrir clínicamente es lo que se llama el signo del punto azul. Van a entrar en la bolsa escrotal un signo azul, un punto azul, la cual nos puede indicar la sospecha de una torsión de diatema orgánica. Estos casos no tienen que entrar a la sala de operaciones, solamente observarlos 24 horas y darle analgésicos, porque si se necrosa esa vesícula no pasa absolutamente nada. Pero si nosotros tenemos duda en diagnóstico de no sabemos cuál es, si es una torsión testicular o una orquiepidemitis o una torsión de diatema orgánica, tenemos que entrar a sala de operaciones a explorar el testículo. Porque si nosotros lo dejamos a observación y el paciente tiene una torsión testicular, va a perder el testículo. Entonces, si tenemos la duda, entrar a la sala.